Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Truck Simulator Pro 3. Chicos, en el día de hoy tenemos información de este videojuego que ya hace bastante rato que no traía yo por aquí al canal. Información de este juego, chicos. Magix, ¿qué ha estado pasando con Magix? ¿Por qué no actualiza el videojuego? Todos los meses teníamos actualizaciones y este mes se nos fue en blanco el videojuego y no recibió ninguna actualización. Bueno, chicos, todo tiene una explicación y en este momento pues te la vengo a compartir en este video. Primero que nada, déjame decirte que muy pendientes a este video, chicos, porque, oh papá, se viene una hypeada increíble en este video, chicos. Es que algo que a mí me tiene bastante hypeado es una palabra o un mensaje que me dejó el desarrollador, ¿vale? Con respecto a Magix, ¿vale? Con respecto a Magix, no a este videojuego en concreto, sino a Magix. Entonces vamos a ver de qué se trata más adelante, pero primero déjame decirte que pues el videojuego nace actualizado este mes. Como todos ustedes saben, mes a mes Magix viene actualizando este videojuego sin falta todos los meses. Al principio, claro, eran varias veces a la semana y después una vez por semana y ya luego pues una vez al mes. Pero entonces este mes de julio el juego se quedó pues sin actualizaciones. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ya abandonó el juego Magix? Bueno, todavía no. Todavía no, chicos, pero estaban de vacaciones, ¿ok? Estaba de vacaciones el desarrollador principal, entonces por eso fue que no estaba actualizándose el videojuego, chicos. Pero ya están de vuelta, ¿vale? Entonces pues han retomado a sus labores cotidianas de desarrollo del videojuego. Entonces, ¿qué viene en la actualización? Bueno, se me ha dicho, chicos, de que para la siguiente actualización lo que estaría llegando serían nuevos remolques y, atentos, vendrían también nuevas cargas para los remolques existentes. Es decir, el remolque de avión, el que carga el avión ahorita, pues seguramente tenga otras cargas para transportar. Y bueno, también pues se me ha dicho de que el mapa de Montana estaría llegando también para la siguiente actualización. Este mapa lo han ido trabajando y mejorando hace muchísimo tiempo, entonces creo yo que ya debería estar saliendo de forma completa, porque ahorita algunas personas pueden entrar, pero no todo el mundo. Entonces, mapa de Montana, nuevos remolques y nuevas cargas para los remolques existentes es lo que estaría llegando entonces para la nueva actualización de este videojuego. ¿Cuándo llegaría esa actualización? Bueno, estoy seguro que lo preguntarán. Como siempre te digo, las fechas nunca son exactas, todo puede cambiar en esto de los videojuegos. Ninguna fecha logra concretarse siempre, más sin embargo siempre nos dan un aproximado, ¿verdad? Siempre es bueno saber un aproximado. Y se nos ha dicho, chicos, de que la actualización entonces estaría llegando el día, o bueno, más bien la segunda semana del mes de agosto, chicos. Sí, más o menos, ¿vale? Más o menos la segunda semana del mes de agosto. Y esto es porque, claro, como estaban de vacaciones, el trabajo pausado. Pero también hay que tener en cuenta de que pues el videojuego este pues sí ha sido un reto bastante difícil para Magix. Y es que, claro, con estos pedazos gráficos que tiene el juego, pues obviamente es un reto bastante grande. Y también pues tener en cuenta el mapa tan gigante que tiene este videojuego, que por supuesto hace que sea bastante complicado optimizarlo y llevarlo también pues a los dispositivos móviles. Que esa es una de las razones principales por las cuales el mapa de Montana aún no ha salido en concreto para todo el mundo, porque la verdad es que es un mapa que es relativamente muy grande. Entonces el mapa completo del juego pues quedaría espectacularmente grande, chicos. Entonces por eso es que hay que entender de que el videojuego pues las actualizaciones y todo eso siempre van a traer problemas, etcétera, porque hasta el momento pues considero yo que es el juego que tiene los mejores gráficos y también por supuesto el mapa más grande y completo y diferente y variado de todos los juegos de camiones. Aparte de eso, pues también, como sabes, este juego tiene muy buenos remolques, contenidos, etcétera. O sea, sí que tiene sus puntos débiles, ¿vale? Sí que tiene sus puntos débiles, pero como te puedes dar cuenta aquí, en cuanto a calidad gráfica y todo lo demás, en cuanto a mapa y muchas cosas, obviamente estamos pues muy topados, inclusive pues árboles realistas por todos lados, que sí que es cierto que antes tenía más, ya hoy en día pues tiene menos árboles realistas, pero pues como te puedes dar cuenta, este videojuego goza de una calidad gráfica que muy pocas personas pues pueden disfrutarse. Entonces por eso es que el juego pues se pone un poco complicado, ¿verdad?
Pero bueno, chicos, una vez dicho eso, ahora sí, vamos con lo que a mí personalmente me tiene pero increíblemente hypeado, muchachos. Y es que Magix me ha dicho algo increíblemente loquísimo. Antes de darles a conocer la noticia, chicos, o lo que me ha dicho Magix, pues quiero dejar en claro algo. A ver, normalmente los juegos de camiones, de simulación en móviles, de estos de camiones, pues normalmente son cortos, ¿sabes? Normalmente los desarrolladores siempre lanzan un juego y un par de tiempo después, un año o 2 años, ya empiezan de inmediato con nuevos proyectos. Ya saben por dónde va la cosa, ¿verdad? Bueno, amigos, pues Magix no me ha dicho nada, no me ha confirmado nada, por lo tanto aquí vamos a especular en base a algo que él me dijo a mí y que les vengo a compartir con ustedes porque sentí la presión de decírselos a ustedes porque es que de verdad es algo muy increíble, chicos, lo que me ha dicho Magix. Y es que, chicos, luego de que me ha dicho el tiempo en el que iba a llegar la actualización para este videojuego y el contenido, pues me ha dicho lo siguiente. Que va a tardar eso porque ahorita están ocupados trabajando en un nuevo proyecto, chicos. Magix está trabajando en un nuevo proyecto, pero a ver, esto no nos dice nada todavía. Yo quería, chicos, darles la noticia poco después, cuando ya yo tuviese un poco más de información, que el desarrollador por lo menos me confirmase algo, pero lamentablemente pues no puede ser, porque yo le pregunté, esta información me la dio un poco de tiempo atrás, pero yo le pregunté varias veces, carnal, dime algo, dime, ¿estás trabajando en un nuevo juego de camiones o qué estás haciendo? Y hasta la fecha no me ha respondido. Supongo que él no quiere dar hype, no quiere dar especulaciones, no quiere dar nada, pero ya yo estoy aquí montando el auténtico show, el auténtico teatro, amigos míos, de que Magix entonces está trabajando en un nuevo videojuego. Y tú dirás, ¿por qué tan emocionado? ¿Cómo que por qué, güey? ¿Cómo que por qué? Es que, ¿cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? A ver, las personas que no se pudieron disfrutar de este videojuego porque les iba mal, porque los gráficos no se le veían como a mí, en la calidad ultra, porque no les corría, etcétera, pues obviamente ahorita estarán como que, un nuevo juego de Magix, me da igual. Pero la gente que el juego le corrió, que le fue bien, que lo pudo poner en los máximos gráficos ultra, pues obviamente que esas personas ahorita están que igual que yo, supongo, ¿no? Porque yo estoy así, o sea, Magix trabajando en un nuevo juego. Desde ya te digo algo, si eso es real, porque hasta el momento vuelvo y te digo, no es real. Lo único que él me dijo fue eso, que estaban ocupados en un nuevo proyecto, que por eso que la actualización iba a demorar para este videojuego, porque ellos estaban trabajando en un nuevo proyecto de mi banda. Es que es increíble, chicos. Yo ahorita tengo un hype que no lo puedo demostrar mucho en este video porque estoy grabando esto a las 12 de la noche y no quiero despertar a ningún vecino, pero de veras, o sea, Magix dándole a un nuevo videojuego, banda. ¿Cómo me lo imagino? ¿Cómo me lo puedo imaginar? Lo único que te puedo decir es que todos aquellos que tengan celulares gama media para abajo, ni sueñen. Ni sueñen, banda, que Magix no está enfocado en hacer un juego que lo juegue todo el mundo, Con el Truck Simulator Pro 3, yo me di cuenta de que Magix no quiere llegar a las masas con sus juegos. No. Él quiere que sus juegos se mantengan exclusivos, que simplemente lo jueguen algunos modelos de celulares y ya está. Y que esos modelos de celulares se lo disfruten a full, así como yo, sin lag, sin problema de rendimiento, sin calentamiento, con los gráficos al tope, con toda la jugabilidad, sin muchos errores, así. O sea, simplemente, él como que no le importó muchísimo que... Es que mira este juego, o sea, tú ves este juego y tú, ahorita, el que no lo jugó, el que no lo pudo jugar dirá, pero el que está viendo esto, o sea, esos árboles, esa iluminación, esas texturas, esa carretera, no hay bordes de sierra aquí, no hay nada de esas cosas. Mírate estos entornos, mírate estos modelados, mírate todo eso. Y aparte, obviamente este videojuego mejoró, pero hartísimo. Ustedes lo saben, nadie me va a mentir a mí
diciéndome que el juego no mejoró. Inclusive, fíjate los pedazos sonidos que le metió Magix al videojuego, carnal. O sea, el juego evolucionó, pero enormemente en cuanto a todo, en cuanto a todo. Y eso es principalmente lo que a mí me tiene, pero es que hypeadísimo con un nuevo proyecto de Magix. O sea, pero es que ya te digo, no hay nada confirmado. Él simplemente me dijo eso. Ya yo dije que cuando él me dé más información, que me diga, mira, estamos sí haciendo un nuevo juego. ¿De qué? No lo sé. Puede ser un juego de buses, un juego de camiones, un juego de barcos, un juego de aviones. Sea lo que sea, yo lo único que sé es que va a ser una gozada, chicos. Va a ser una gozada y desde ya se los digo, no va a ser para todos, carnales. No creo que vaya a ser para todos, porque vuelvo y te repito, yo no creo que Magix esté enfocado en llevar un juego a todo el mundo, como por ejemplo Wanda Software, que lo que hizo fue un juego que todo el mundo puede jugar en cualquier dispositivo, puede tirarlo y ya estaría. O sea, se respeta cada quien, cada creador de videojuegos con su estilo, con su mecánica, con su desarrollo, etcétera. Pero acá, o sea, fíjate todo esto, retrovisores funcionales, retrovisores que reflejan en tiempo real pues todo lo que va pasando, ¿verdad? Claro, tienen su distancia de límite para obviamente optimización, pero mírate los detalles y todo eso. Acá no tenemos fotos, acá no tenemos modelado de fotos, si acaso el tráfico, para ahorrar polígonos y todas esas cosas, pero bros, este es lo máximo. Entonces yo no sé, yo espero que sí sea así, y de ser así yo les traigo la información más adelante, porque la verdad es que me tiene pero emocionadísimo. Y algunos dirán, ahora Eder, entonces Magix ya va a abandonar el Truck Simulator Pro 3. Bueno, pues obviamente que no, carnal. Este videojuego es nuevo. Entonces, si Magix está trabajando en un nuevo proyecto, puede que no sea exactamente de camiones, o puede que sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen un juego de camiones europeo que está sumamente desactualizado, que ya lo tienen prácticamente abandonadísimo, que es un juego viejísimo, de hace muchos años atrás. No es un juego que salió el año pasado, no. Estamos hablando de un juego que salió hace muchísimos años atrás. Entonces, ese juego de camiones europeos, puede que Magix esté trabajando en ese proyecto, puede que Magix esté trabajando en un proyecto de camiones europeos, no lo sabemos, chicos, pero ya Magix tiene la experiencia de lo que es meterse en un juego de talla alta, como es este juego, que es de gama. Es que, o sea, este juego con la calidad gráfica que tiene es brutalísimo. Entonces, ya ellos saben más o menos cómo se optimiza un juego de esta talla, ¿verdad? Ya ellos saben más o menos cómo se trata, cómo se trabaja con un juego de estas categorías tan voluminosas. Entonces, yo siento que si están trabajando en un nuevo juego realmente, porque ya te vuelvo y te digo, es que lo voy a repetir todo el tiempo en este video porque no quiero malos entendidos de que Eder nos está mintiendo. No, yo te estoy diciendo lo que él me dijo y estoy ahora especulando en base a lo que él me dijo, ¿vale? Si ellos están trabajando en un nuevo juego, entonces puede ser de camiones europeos. Pero también hay otras categorías de juegos, ¿vale? No nos podemos olvidar de que también hay gente que le gustan los aviones, los barcos, los buses, los carros. Puede que estén haciendo un juego de carros, un simulador de taxis, algo así, un simulador de granja. Todas esas cosas Magix se ha metido. Magix también tiene juegos off-road que también están desactualizados. Entonces son tantas categorías que pueden estar creando el personal de Magix. Entonces, pues aquí nos deja simplemente abiertas las especulaciones, porque no me dijo nada en concreto de que están trabajando en un juego de camiones, un juego de carros, etc. Pero de que están en un nuevo proyecto, él mismo me lo dijo. Están en un nuevo proyecto y como ya te digo, me tiene súper emocionado, chicos, porque nuevos juegos es lo que queremos. Y vamos para 2025, chicos, ¿vale? Vamos para 2025, entonces ya es tiempo de que los juegos de camiones en móviles vayan creciendo, de que la categoría en general, simulación de conducción en móviles, ya es tiempo de que vaya creciendo, pero a pasos agigantados, porque vamos para 2025 y no puede ser de que somos la única categoría que prácticamente no avanza, chicos, en serio. Todas las otras categorías de supervivencia, mundo abierto, de carros, de shooters, todas esas categorías, miren los pedazos de gráficos que tienen, miren los
potenciales, el gran contenido que tienen. Por ejemplo, está por salir un Need for Speed. Mira el CarX Street, que sí, tuvo un fracaso, pero ya está mejorando, etcétera. Mira el Arena Breakout, mira los juegos de supervivencia que están saliendo, como Once Human, Crisis X. Mira esos pedazos de juegos que están saliendo, y hay más. Mira el Delta Force, mira tantos videojuegos que están saliendo en otra categoría. No puede ser que los juegos de simulación de conducción en móviles se estén quedando. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué? Por el limitante de que existen muchos usuarios gama baja. No, carnales, tenemos que crecer, tenemos que mejorar, tenemos que ahorrar, chicos, tenemos que crecer, banda, porque no podemos quedar. El mundo avanza, la tecnología avanza y no nos podemos quedar, chicos. Tenemos que siempre tener mente visionaria hacia el futuro. Entonces, pues esto es lo que les puedo yo decir de momento con respecto a esta mega noticia, chicos, de Magix. Espero que todas estas palabras les lleguen a ustedes de una forma coherente. Y a ver, amigos, simplemente queda esperar confirmaciones, que ellos me digan algo, etcétera, ¿vale? Pero de que están trabajando en algo nuevo, están trabajando en algo nuevo, mi gente. Es que, Dios, no me puedo esperar, ¿eh? No me puedo esperar para que me confirmen algo, para que me digan algo. Y en cuanto haya noticias oficiales, yo les comparto, ¿vale? Pero de momento esto es lo único que les puedo decir, ¿vale? Es lo único que les puedo decir, ya que no me han dicho más nada. Y si me llegan a decir algo, pero me dicen que no les puedo decir, bueno, entonces no les puedo decir hasta que ellos me den un go, ¿vale? Entonces, pues nada, si a alguno por ahí se le ocurre preguntar la famosa pregunta de toda la vida, Eder, ¿cuándo sale? a ver, apenas me han dicho que están trabajando en un nuevo proyecto, así que por lo tanto 2026, qué sé yo, finales de 2025, no sabemos. Simplemente estoy aquí especulando, chicos, en base a lo que Magix me ha revelado en esta ocasión a mí, amigos míos. Es que tienes que estar suscrito a este canal. Tienes que estar suscrito a este canal, carnal, porque aquí se viene muchas cosas buenas, chicos. Aquí se viene mucho contenido, mucho hype, muchas cosas increíbles para la categoría de conducción de camiones, autos, simulación, lo que sea. Todo lo que te puedas imaginar de simulación va a venir en este canal. Y en el 2025, va a estar prendido, chicos. Va a estar prendidísimo el canal. Así que nada, amigos, voy dejando por aquí este video. Ustedes en los comentarios, por supuesto, que complementan este video con mucha más especulación o información, algo que quieran agregar, algo que quieran que pregunte. Bueno, que pregunten no, porque obviamente si ya no me quisieron responder qué es lo que estaban haciendo, bueno, pues ha de ser por algo. Entonces, Magix se trae algo entre manos, Magix se trae algo entre manos. Y vuelvo y repito, el que no se disfrutó Truck Pro 3 todavía está a tiempo de comprarse un mejor teléfono para, por supuesto, disfrutarlo a estas inigualables calidades. Mira esos camiones americanos por allá transitando en un ambiente realista, con mapas realistas, árboles realistas, todo realista, el juego realista, el más realista verdaderamente, verdaderamente. ¿Qué? ¿Me vas a retar? ¿Quieres que haga una comparación? ¿Quieres que la haga? No la he hecho, no la he hecho, por piedad. Hasta la próxima, banda. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.